Desde hace mucho, los psiquiatras desearon ser considerados a un nivel equiparable con los profesionales médicos. Pero mientras los médicos regulares tienen pruebas de diagnóstico para demostrar o rebatir la existencia de enfermedades, los psiquiatras no las tienen. There is no objective testing in psychiatry. There is no blood test, there is no urine test, there is no biopsy. There's nothing that objectively proves that there's anything physiologically or biochemically wrong that's creating your symptoms. With cancer, you can do a screening and it's there or not. You can look at the cells and you can tell if it's there. Different diseases, you can look at it and you can see it under a microscope, or you can see it in an MRI, or you can see it in a CAT scan. With mental health, you can't see it. It can't be diagnosed in a medical procedure. It's all subjective. Así que la pregunta es, sin ningún análisis científico de laboratorio que muestre la presencia o ausencia de problemas mentales, ¿cómo funciona el sistema de diagnóstico psiquiátrico y cómo llegó a extenderse tanto? La búsqueda de la psiquiatría por una base científica ha estado en marcha durante más de un siglo. A finales del siglo XIX, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin fue el primero en intentar clasificar los problemas mentales como estados médicos de enfermedad. Aunque dedicó su vida a intentar demostrar que ese problema venía exclusivamente de fuentes biológicas y hereditarias, nunca pudo hacerlo, concluyendo finalmente que era prácticamente imposible diferenciar científicamente al normal del demente. A pesar de los hallazgos de Kraepelin, los psiquiatras persistieron con muchos esfuerzos en la clasificación a lo largo de los años, lo que resultó en la primera edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana en 1952. Un pequeño manual encuadernado en espiral de 130 páginas, el DSM-1 describía 112 de los supuestos trastornos mentales, sin basarse en ningún procedimiento científico estándar, sino en las contribuciones de una papeleta de votación enviada por correo al 10% de los miembros psiquiatras de la APA. Con la publicación de su segunda edición en 1968, el DSM había ahora crecido a 145 trastornos, sin basarse todavía en ninguna ciencia, aunque lleno de teorías sobre los orígenes de sus enfermedades. Pero con la ola de popularidad de las drogas psiquiátricas como Miltown y Valium entre el público en general, la comunidad psiquiátrica se dio cuenta que había que encontrar una explicación biológica para justificar su prescripción. Y la encontraron en un artículo escrito por el psiquiatra Dr. Joseph Chilcrout. Aunque él no tenía forma de descubrir en qué consistía la química normal del cerebro, Chilcrout teorizó que los problemas mentales podrían estar causados por un desequilibrio bioquímico de los neurotransmisores del cerebro. It's a great line, the chemical imbalance. There's no evidence for it. There is no way you can measure or document that such a thing occurs in the first place. There are no lab tests to see what your neurotransmitter levels are or how much you need and how off your balance is. Chemical imbalance sounds good, sounds scientific, but where's, as we know, there isn't any way to measure what the balance is. There is no identifiable chemical imbalance in the human brain other than the chemical imbalance that comes from putting a medication in that brain. And so we've been sold that there's a chemical imbalance, but there's no science to back that up. Aunque Chilcrout nunca pudo demostrar su teoría del desequilibrio químico, era demasiado tarde. La comunidad psiquiátrica ya había adoptado la teoría como una explicación médica que sonaba plausible para los trastornos mentales enumerados en el DSM. Pero sin análisis que confirmaran el desequilibrio químico, los psiquiatras todavía estaban plagados de graves incoherencias en el diagnóstico. No solo eso, sino que los psiquiatras no podían diferenciar al cuerdo del demente. Este punto lo dejó totalmente claro en 1972 el famoso experimento de Rosenhan, donde un total de 8 voluntarios perfectamente sanos se presentaron en instituciones mentales afirmando oír voces en sus cabezas que solo decían vacío, hueco o sas. No se declaró ningún otro síntoma psiquiátrico. El resultado, cada uno de los voluntarios, incluido el Dr. David Rosenhan, fue internado inmediatamente en la institución. The moment we were admitted to the hospital,
We abandoned our symptom, and we behaved the way we usually behave. The question was, would anyone detect that we were sane? The answer was, no. No one ever did. Todos, excepto uno, fueron diagnosticados como esquizofrénicos. Solo los dieron de alta después de admitir que en verdad estaban enfermos mentalmente y en remisión. Tras enterarse del experimento, la comunidad psiquiátrica estaba furiosa. Un hospital retó a Rosenhan para que enviara más voluntarios, prometiéndole detectar a cada uno de los pacientes falsos. 3 meses después, anunciaron orgullosamente que de 193 pacientes que se habían presentado, habían mandado a casa más de 41 que fingían una enfermedad mental y consideraron a otros 42 como sospechosos. El problema era que el Dr. Rosenhan no había mandado a una sola persona. 70 años después, la conclusión de Emil Kraepelin de que la psiquiatría no podía diferenciar la cordura de la demencia se había demostrado otra vez como correcta. En su estudio, Rosenhan concluyó: cualquier proceso de diagnóstico que se presta demasiado fácilmente a errores masivos de este tipo no puede ser uno muy fiable. No fue solo el bochorno resultante del experimento Rosenhan lo que causó que la dirección psiquiátrica adoptara un enfoque nuevo para el diagnóstico. Con la rápida expansión en el negocio psicotrópico, la psiquiatría experimentó un cambio sísmico en la forma en que promocionaba la enfermedad mental. Y la tercera edición del DSM, encabezada por el psiquiatra Dr. Robert Spitzer, adoptó un enfoque biológico basado decididamente en el cerebro. A diferencia de sus predecesores, el DSM-3 propuesto daba por sentado que los problemas mentales se derivaban de las anormalidades físicas del cerebro. Y en vez de describir causas psicológicas posibles debido a la angustia mental, el DSM-3 simplemente les proporcionaría a los clínicos listas de verificación de los síntomas. Sin embargo, estas descripciones eran lo bastante amplias para poder aplicárselas a cualquiera en cualquier momento de la vida. Sin ninguna ciencia para apoyarlos, estos nuevos trastornos propuestos y las listas de verificación que iban con ellos se vieron sujetos a negociación intensa, compromiso, alteración y acalorado debate. El psiquiatra David Schaffer, que asistió al congreso del DSM-3, observó: People would shout out their opinions from all sides of the room, and whoever shouted loudest tended to be heard. My own impression is, coming straight from England, was it was more like a tobacco auction than a sort of conference. Many committees are established to determine what should and shouldn't go into the DSM, the current revision. And a lot of the committee activity is based upon, could be personal bias, political pressure, the trend that may be in vogue then, and other things that are non-medical. Well, in the DSM, I mean, they vote in diseases. I mean, they get together, the panel of psychiatrists look and decide, is this a disease or is this not a disease? How many of you agree this should be a disease? They have a show of hands. They said 20 people in the room, 12 vote for it, 8 vote against it. Bingo. They have a disease. Tell me that that's science. Un psicólogo informó que durante los debates del criterio propuesto para el trastorno masoquista de la personalidad, la mujer de Spitzer protestó acerca de uno de los síntomas de los trastornos, a lo cual Spitzer respondió: bueno, quítalo. Sea científico o no, una vez que el trastorno se aprueba por votación en el DSM, es muy difícil que se vote para quitarlo. En raras ocasiones, sin embargo, esto ha ocurrido también. La homosexualidad, una enfermedad mental, de acuerdo con los DSM-1 y 2. Después de que los activistas por los derechos de los gays se manifestaron en su convención de 1973, la APA se doblegó ante la presión política y decidieron enviar por correo papeletas de votación a sus miembros psiquiatras para eliminarla de la siguiente edición del DSM. What happened? It wasn't like, there's some objective evidence that at one point it was a disease and we cured the disease and now it's a lifestyle choice. No, it was cultural. We became more liberal in this country and decided, okay, it's fine. Whereas, 50, 100 years ago, it wasn't fine, it was a problem. That's not medicine, that's something else. Y los psiquiatras que escribieron el DSM-3 lo sabían, como Robert Spitzer admitiría a la BBC muchos años más tarde. What happened is that we made estimates of prevalence of mental disorders totally descriptively, without considering that many of these conditions might be normal reactions, which are not really disorders.
That's the problem. Pero en vez de aprender de sus errores, la Asociación Psiquiátrica Americana publicó el DSM-4 en 1994. Y era todavía más grande, con 374 diagnósticos diferentes en sus 886 páginas. La nueva edición superó el triple del número de enfermedades enumeradas en el DSM-1. Esta rápida expansión en el número de diagnósticos psiquiátricos puede que no ayude al paciente, pero beneficia a muchos otros. Una vez que un diagnóstico ha sido creado, entra en los planes de estudio profesionales, surgen especialistas para tratarlo, se organizan conferencias, investigación y publicaciones que lo tratan. Los psiquiatras formulan los síntomas de sus pacientes que corresponden a este y se recetan drogas para ello. El DSM, en resumen, no era ya solo un manual, sino una industria con todas las de la ley. The DSM, although it is our Bible, it becomes the Bible and it becomes tantamount to, the tablet coming down from Mount Sinai, not just for psychiatry and psychology, but for insurance companies, for the legal profession. It comes into play as far as sentencing. It comes into play as far as custody decisions. So non-scientific information is used to make some radical, life-altering or life-ending decisions. El peligro de todas estas enfermedades psiquiátricas es que cualquiera que vaya por el mundo hoy en día podría calificársele como que tiene una enfermedad mental. Usando el DSM, los psiquiatras de la Universidad de Harvard han declarado que la mitad de la población de la Tierra estará mentalmente enferma en el curso de sus vidas. Un prominente psiquiatra de Harvard, Dr. John Ratey, va un paso más allá sosteniendo: nadie es verdaderamente normal. Aunque la Asociación Psiquiátrica Americana ha reconocido discretamente la falta de pruebas para la teoría del desequilibrio químico de Joseph Schildkraut, la afirmación todavía sigue repitiéndose hasta la saciedad en los medios y se pasa a los pacientes cada día. Y aunque nunca lo oigamos en los medios de comunicación, los psiquiatras admiten sin problemas que los trastornos enumerados en el DSM no tienen una patología demostrada y por lo tanto no pueden calificarse como enfermedades médicas. If you were to be confronted with someone saying that the DSM is not backed up by science, what do you have to say about that? Oh, I would say that they're entirely right. No, the DSM is not science. I think there are non-scientific elements, political aspects of it that influence it. Yeah, absolutely. DSM-4 is still far away from science. The DSM system is far from perfect, but it's the best we have. DSM stands for diagnosis as a source of money. It brings in a lot of money. No obstante, la siguiente edición, el DSM-5, se encuentra en la etapa de planificación y espera publicarse en el 2012. Y esta vez, la negociación para las siguientes enfermedades psiquiátricas se está llevando a cabo en secreto. Pero sí conocemos algunos de los nuevos trastornos bajo consideración. Uno es el trastorno de adicción a la Internet, que se presentó originalmente como una broma en un artículo del New Yorker de 1997. Sin embargo, se afirma ahora que 25 millones de personas pueden calificarse como surfistas compulsivos de la red. Otros trastornos contemplados en el DSM-5 incluyen la compulsión a ir de compras, atracarse de comida, síndrome de apatía, síndrome de alienación parental, trastorno relacional, trastorno explosivo intermitente, furia al volante. Todas ellas categorías de enfermedad potencial con drogas psicotrópicas que esperan asignarse a ellas. De acuerdo con la APA, 19 de 27 psiquiatras del panel superior que deciden sobre qué enfermedades incluir en la siguiente edición del DSM tienen lazos financieros con compañías farmacéuticas. La situación se puso tan mal que el arquitecto del DSM-3, Robert Spitzer, y el editor del DSM-4, Alan Francis, revelaron a la prensa el siguiente aviso. La APA bien podría ser acusada de conflicto de interés en la creación del DSM-5 para crear nuevos pacientes para los psiquiatras y nuevos clientes para las compañías farmacéuticas. Pero la comunidad psiquiátrica había decidido no abordar ese tema, y por una buena razón. Hoy en día, las drogas psiquiátricas le permiten a las compañías farmacéuticas embolsarse más de $80,000 millones al año.
Y con cada nueva edición del DSM, los diagnósticos no solo se han expandido en número, sino que arrojan una red más amplia para abarcar segmentos de la población como la tercera edad, los militares, las mujeres en estado y hasta los niños. In my training, when I first started this, they told us that they would not give a bipolar diagnosis for a child under 18. These days, I see children diagnosed with bipolar disorder at 5 and 6 years old. A 2-year-old can be throwing a temper tantrum and then stop and be fine. Anybody that's a parent has seen that happen. That doesn't mean they're mentally ill. It means they're 2-year-olds. How can you even diagnose a 2-year-old as a bipolar disorder? I mean, how can you diagnose anybody as a bipolar disorder if you want to look at it that way? Because there is no such thing as bipolar disorder, not from a medical standpoint. It's not like you can find a cell in a person that shows that they have bipolar disorder. It's not like they have a fever or run a temperature, like if they had a physical illness. This is a behavioral definition only. In other words, a human being sat there and made a subjective decision that this person has this so-called condition. Hoy en día, casi 1 millón de niños han sido diagnosticados como bipolares, haciéndolo más extendido que el autismo y la diabetes combinadas. En el 2007, 500,000 de niños y adolescentes tomaron por lo menos una receta de un antipsicótico, incluyendo 20,000 que tenían menos de 6 años de edad. Las drogas antipsicóticas, poderosos compuestos químicos diseñados solo para los pacientes más gravemente afectados mentalmente, son ahora una industria de $22,800 millones. If you spent days reading the newest DSM, you would be able to diagnose every human being that you ever saw. And with the diagnosis comes a treatment. The DSM most definitely helps in the prescribing of drugs. It legitimizes the process of pulling out the prescription pad. Because here is this disease entity. The disease entity is addressed with this medication. And the DSM is in the service of making things reductionist into very simple, simplistic ways of looking at things. That makes it easier for the pharmaceutical company to create a medication for. The only thing that we've left out of that equation is the person. Y la persona promedio es completamente inconsciente de que los diagnósticos psiquiátricos no son médicos, sino meramente basados en comportamientos votados. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo los psiquiatras toman estos trastornos inventados y hacen que la gente se crea que los tiene?